Buen día y bienvenidos al segundo módulo correspondiente a las ponencias de la carrera de medicina del segundo Congreso Internacional de Ciencias de la Salud. Es un gusto para mí volver a hacer compañía a lo largo de esta jornada académica. Me presento otra vez. Mi nombre es Juan Kevin de León Maltos. Soy alumno de noveno semestre de la carrera de medicina de nuestra facultad. Tengo el honor de iniciar el día de hoy presentando a la doctora Esmeralda Castañeda García. Ella es egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Cuenta con la especialidad de reumatología, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente, con aval académico de la Universidad de Guadalajara. Es reumatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología. También es presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente a Torreón, Durango, de un periodo que va del 2022 hasta el 2024. En la actualidad es médico adscrito del Hospital de Especialidades número 71 del IMSS de la ciudad de Torreón, Coahuila. El tema que abordará la doctora Castañeda se titula Artritis reumatoide, nuevos criterios y tratamiento. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Esmeralda Castañeda, soy reumatóloga y les voy a hablar acerca de la artritis reumatoide y las nuevas guías de tratamiento. La artritis reumatoide es una enfermedad articular inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune, caracterizada por autoanticuerpos contra la inmunoglobulina G, es decir, el factor reumatoide y proteínas citrulinadas. Es una enfermedad heterogénea con presentación clínica variable y diferentes mecanismos patogénicos involucrados. Aunque los autoanticuerpos son una característica importante de la artritis reumatoide, algunos individuos son negativos para estos, lo que conocemos como artritis reumatoide seronegativa. Si no se trata a tiempo, la artritis reumatoide puede llegar a ocasionar un daño articular acumulable, irreversible e invalidez. Por lo tanto, el objetivo de esta plática es proporcionar los conocimientos más recientes sobre la epidemiología, la genética, la fisiopatología, los diferentes enfoques de diagnóstico, la evaluación clínica y las nuevas guías en el tratamiento sobre la artritis reumatoide. En las últimas 2 décadas hemos sido testigos de los nuevos conocimientos acerca de la genética y la fisiopatología, así como también de nuevas estrategias terapéuticas para los pacientes con artritis reumatoide. Si bien es cierto que aún no podemos curar la enfermedad, la remisión es ahora una meta alcanzable. Vamos a empezar con algo de la epidemiología. Aunque la prevalencia de la artritis reumatoide en algunas regiones no es conocida debido a la falta de estudios epidemiológicos sólidos, las tasas notificadas parecen bastante constantes en muchas poblaciones. La mayoría de los estudios epidemiológicos en artritis reumatoide se han realizado en países occidentales, mostrando una prevalencia en el rango de 0.5 a 1% en individuos blancos. Sin embargo, sabemos que la artritis reumatoide también difiere entre etnias, ya que se ha reportado una alta prevalencia de hasta un 5 a un 6% en poblaciones nativas americanas, y los estudios de prevalencia que se han hecho en México han reportado hasta un 5% en los estados como Yucatán. Si bien conocemos diferentes factores de riesgo como la genética, existen otros factores no genéticos medioambientales relacionados como el tabaquismo, la microbiota, el sexo femenino y otros factores étnicos. Además, existen otros factores con estudios menos extensos como son la deficiencia de vitamina D y la obesidad, que también se han relacionado con el desarrollo de artritis reumatoide. Vamos a hablar ahora acerca de los factores de riesgo más conocidos como son los factores genéticos. Sabemos que existe una heredabilidad en gemelos idénticos de hasta un 60%. Sin embargo, también ahora sabemos que la mayoría de estos estudios se han presentado en aquellos que tienen anticuerpos antipéptido citrulinado o APCA positivos y factor reumatoide positivos versus aquellos en los que son seronegativos. Asimismo, sabemos que hay una concordancia en gemelos solamente de hasta un 12 a un 15%, por lo que existen otros factores genéticos no codificantes
también involucrados en el desarrollo de la presentación de la artritis reumatoide. Y lo que conocemos acerca del complejo mayor de histocompatibilidad es que hay moléculas que se codifican que contienen el epítopo compartido. Estos aminoácidos se han relacionado en el locus HLA-DR y dentro de los que se han estudiado más en artritis reumatoide son el HLA-DRB101, el HLA-DRB104. Y en los estudios más recientes actualmente se han hecho también acerca de los cuáles son los genes que más se asocian a gravedad de la enfermedad y conocemos que son el HLA-DRB1, el IL2RA, DKK1, GRZB, MMP9, el SPAC16 y recientemente el más asociado a artritis reumatoide grave, el FOXO3. Sin embargo, el futuro es lograr predecir el éxito del tratamiento localizando biomarcadores específicos de manera genética para saber cuáles son las terapias más específicas en cada paciente. Sin embargo, pues esto todavía no es conocido, pero esperemos que en un futuro ya podamos contar con esto para elegir qué es lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Y dentro de lo nuevo también en el aspecto genético es lo que conocemos como la epigenética, que es lo que se refiere a una metilación del ADN. Existen variantes genéticas asociadas con la artritis reumatoide que se enriquecen en marcas epigenéticas, sobre todo en la cromatina activada de células T auxiliadoras. Existe un estudio muy grande sobre metilación del ADN de la AR en individuos no relacionados y se identificaron hasta 9 grupos con un patrón de metilación diferencial en la región del HLA. Existen 2 estudios importantes que han marcado patrones de la metilación del ADN y la transcripción que se producen en forma de los fibroblastos de sinoviocitos de diferentes articulaciones, lo que explicaría el por qué la artritis reumatoide se presenta de una forma asimétrica y el por qué algunas articulaciones son más afectadas que otras. En cuanto al género, sabemos que las mujeres tenemos 2 o 3 veces más probabilidades de desarrollar artritis reumatoide y que el riesgo acumulativo de por vida en mujeres es hasta de un 3.6% versus un 1.7% para hombres. Existen estudios que hablan sobre los efectos de los estrógenos sobre el sistema inmunológico. Sin embargo, el estudio de las hormonas a este nivel todavía está controvertido. También sabemos que la nuliparidad a menudo aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide y que las mujeres con artritis reumatoide que se encuentran gestando o están embarazadas, existe una remisión de la enfermedad hasta de un 90% y que la mayoría de las pacientes con AR se reactivan en el puerperio o en el posparto inmediato. También sabemos que la mayoría de los hombres que tienen artritis reumatoide son ABCA positivos o factor reumatoide positivos, es decir, tienen una enfermedad seropositiva. Y en cuanto al tabaquismo, existe un riesgo gradual en la duplicación del riesgo en los actuales fumadores con un antecedente de tabaquismo de hasta 20 cajetillas año frente a los no fumadores. Y existe una relación entre la interacción del epítopo compartido y el tabaquismo, ya que este puede aumentar hasta 20 veces o más el riesgo de desarrollar AR. También el fumar se ha asociado con niveles elevados de citocinas proinflamatorias y un aumento de actividad de la enfermedad. También se conoce o es curioso que se sabe o se conoce que el humo del tabaco es lo que más se relaciona con el desarrollo de la enfermedad en relación a la nicotina o a otros productos que contienen en el tabaco. Es posible que el humo, el CO2, tenga algo que ver con esto. Y en cuanto a la microbiota, existe una fisiopatología compartida con el desarrollo de la gingivitis y la artritis reumatoide. Aunque son 2 entidades completamente diferentes, se han estudiado o se han hecho muchos estudios acerca de la porfiromonas gingivalis y el desarrollo de artritis reumatoide. Asimismo, la microbiota intestinal, como algunas actinobacterias o la prebotela, que se encuentra en el intestino, también se ha relacionado con el desarrollo de artritis reumatoide
algo también de la fisiopatología relacionada con el epítopo compartido. Y durante décadas, pues se ha sabido una relación bien establecida con el virus del Epstein-Barr y con enfermedades autoinmunes inflamatorias. Recientemente, el virus del chikungunya también se relacionó con el desarrollo de artritis reumatoide en el futuro, ya que este tiene mucha relación en su patogenia con el desarrollo de artritis. Y bien, en este esquema podemos ver cómo la enfermedad periodontal y el desarrollo de las porfiromonas gingivales puede activar proteínas o enzimas como son las peptidilarginina de aminasa o las PADIs, que estas van a ocasionar en individuos genéticamente susceptibles que contengan el gen HLA-DRB1 sobre todo, o bien que tengan el epítopo compartido que ya hemos mencionado, van a ocasionar junto con los huéspedes de las bacterias o las proteínas de las bacterias una citrulinación por medio de la conversión de esta enzima, lo cual va a llevar a activar a las células presentadoras de antígeno y activar a las células T y células plasmáticas que van a formar los anticuerpos, y estos anticuerpos asimismo formación de complejos inmunes que van a activar el sistema de complemento y otras sustancias inflamatorias o mediadores de la inflamación, los que van a llevar a ocasionar una cascada inflamatoria y daño articular que ya conocemos en la artritis reumatoide. Esta es una vía fisiopatológica por el cual las porfiromonas gingivales y otras bacterias de la microbiota intestinal se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad de artritis reumatoide. Tenemos este esquema de la fisiopatogenia en el cual los factores ambientales en una fase prearticular o preartritis tenemos la enfermedad periodontal, el antecedente de tabaquismo o la microbiota intestinal, y otros factores epigenéticos como ya vimos, la metilación del ADN y los genes susceptibles también ya conocidos van a llevar a un estado alterado posttranscripcional, de regulación posttranscripcional, y lo que habíamos visto de la citrulinación de las proteínas, lo cual en los tejidos linfoides se van a empezar a producir los autoanticuerpos, ya sea los APCA, y una pérdida de tolerancia inmunológica, la activación de células presentadoras de antígeno, células B, células T, y bien otros marcadores en la microvasculatura, y lo que va a condicionar una transición a la artritis reumatoide. En este esquema vemos cómo todo el proceso inflamatorio autoinmune va a iniciar en el ganglio linfático y posteriormente a los centros sinoviales germinales en la membrana sinovial y en la médula del hueso articular, o en lo que conocemos como la sinovia. Entonces tenemos que todo empieza por una estimulación, como ya vimos, factores genéticos, factores ambientales como el tabaquismo, activación de las células dendríticas, y esto una coestimulación de señal para las células T, las células B, es decir, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, la producción de células plasmáticas y la producción de autoanticuerpos y complejos inmunológicos, lo que nos va a producir un estado de inflamación, producción de más prostaglandinas y activación de otras células involucradas, como son las células dendríticas, las células neutrófilos y los fibroblastos de los sinoviocitos, los cuales nos va a ocasionar un bucle de retroalimentación positiva constante para la producción de angiogénesis y la linfagiogénesis, producción de daño articular severo constante y un mecanismo proinflamatorio y autoinmune de manera repetida. Tenemos entonces en este otro esquema como la producción o la conversión por medio de esta enzima, que es la peptidilarginina, va a convertir a la peptidilcitrulina y ocasionar lo que conocemos como la citrulinación y generación de neopéptidos, lo cual nos va a llevar a la migración de los antígenos
como ya vimos en las células presentadoras de antígeno y otros macrófagos, y luego a los tejidos linfoides secundarios, la producción de autoanticuerpos y la destrucción o el daño articular por sí solos pues pueden llevar a un estado proinflamatorio, pero muchas veces pues se puede requerir de un segundo golpe o un second hit, lo cual nos va a llevar a la destrucción del cartílago y el daño articular. En estos esquemas es importante ver todas las células involucradas en la destrucción articular, en la artritis reumatoide. Esto vemos un esquema a gran escala, como lo que les acabo de mencionar, que es la patobiología. En este otro vemos la biología celular, como cada una de las células están involucradas, que ya les había mencionado antes, los macrófagos, la angiogénesis, las moléculas de adhesión, la producción de citocinas proinflamatorias, la coestimulación con las células T ayudadoras y finalmente el otro esquema que quiero mostrarles, que esto es importante por las nuevas estrategias de tratamiento y las nuevas vías de inhibición de estas células con las nuevas terapias. A continuación vemos en la biología molecular cómo estas a nivel celular, a nivel del gen, a nivel del núcleo y del citoplasma, vemos la producción o la señalización de lo que conocemos como las moléculas pequeñas o las cascadas de las JAK-sinasas por medio de la estimulación del JAK-STAT y finalmente una transcripción genética que nos va a dar segundos mensajeros para la producción o la señalización en cascada de la inflamación constante, ¿verdad? Entonces, todos estos factores ocurren a nivel de la célula y las nuevas terapias van encaminadas a inhibir estas moléculas o estas vías más pequeñas, lo que conocemos como moléculas pequeñas o terapia blanco. Y para finalmente, pues, conducir a la sinovitis, todo esto se va a perder, la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata, producción de la inflamación y de la respuesta a los tejidos, todo esto en bucles de retroalimentación positiva, el daño estructural y además otros factores que también están condicionados como son la enfermedad vascular o un daño vascular temprano, la osteoporosis, fracturas, ocasionar también un síndrome metabólico, un déficit cognitivo, depresión y finalmente pues una disfuncionabilidad y una invalidez y una disminución en el estatus socioeconómico de los pacientes. Este es el gran impacto. En este esquema les quiero mostrar la importancia de los factores genéticos, sobre todo para lo que viene a continuación, que es el diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces, debemos de reconocer en nuestra historia clínica todos aquellos pacientes que puedan tener factores de riesgo relacionados con artritis reumatoide, como son los que ya vimos. Y vamos a tener que va a ser una etapa preclínica donde todavía no se detecta una autoinmunidad, donde tenemos solamente una susceptibilidad para poder desarrollar la enfermedad y todavía no tenemos signos ni síntomas de autoinmunidad. Es entonces cuando con estos factores de riesgo conocidos pueden existir una modificación post-translacional, una pérdida de tolerancia inmunológica y bien ya la iniciación de la autoinmunidad, lo que conocemos ya como un estado preclínico de la enfermedad. Podemos tener pacientes que son asintomáticos todavía, pero tener ya niveles incrementados de citocinas, quimiosinas e incluso de proteína C reactiva en la circulación. Y bien aquellos pacientes que puedan tener síntomas tempranos de la enfermedad con una posible ya infiltración del sistema inmunológico, pero sin tener todavía una inflamación conocida, lo que vamos a ver más adelante como una etapa preclínica de la artritis reumatoide. Aquí podemos tener ya formación de autoanticuerpos como los APCA o el factor reumatoide. Y finalmente ya pues la expansión del perfil de los autoanticuerpos o la propagación de la autoinmunidad
lo que conocemos como una artritis temprana o bien una artritis indiferenciada, cuando hay infiltración ya del sistema inmunológico y de todas las células en la membrana sinovial. Y finalmente, pues una artritis reumatoide ya establecida que ya entra dentro de los criterios de clasificación, con una infiltración de las células, una hiperplasia linfoide y la formación del panus sinovial. Entonces vamos a entrar ahora en el diagnóstico temprano de la enfermedad, ya que todavía tenemos muchos desafíos y necesidades insatisfechas en cuanto a la artritis reumatoide, ya que tenemos muchos retrasos en la derivación y el diagnóstico precoz de estos pacientes, asimismo como un mal uso de todas las pruebas serológicas con las que contamos, conceptos erróneos sobre la artritis reumatoide seronegativa, y creencias erróneas que los medicamentos son más peligrosos que la artritis reumatoide en sí misma. Y bien, la artritis preclínica o artritis temprana, por definición, incluye a pacientes que no cumplen con los criterios de artritis reumatoide, pero manifiestan una artralgia o un dolor articular sin sinovitis, que además son seropositivos y que tienen un familiar de primer grado con una enfermedad reumática. Existe un alto porcentaje de estas personas que van a desarrollar dolor articular creciente e inflamación en los meses o años siguientes, particularmente en aquellos que tienen APCA positivos. La presentación temprana de la poliartritis inflamatoria también se puede etiquetar como artritis indiferenciada o bien una artritis seronegativa cuando no tenemos anticuerpos positivos, pero tenemos características clínicas sugestivas de una artritis reumatoide. La diferencia entre estas es que tanto la artritis indiferenciada como la artritis seronegativa van a tener anticuerpos negativos, pero la diferencia entre una y otra es en el potencial de remitir espontáneamente, ya que la artritis indiferenciada va a remitir aproximadamente en 3 a 12 meses y la artritis reumatoide seronegativa no va a remitir. En esta fotografía les quiero mostrar este test que se hace muy fácil en la consulta, que se llama squeeze, que consiste en un apretón mecánico de la mano o del pie de todas estas partes metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, haciendo una presión no tan fuerte que va a ocasionar un dolor inmediato en los pacientes. Cuando ocasionamos este dolor, se llama que la prueba de squeeze es positiva y esta es una prueba altamente sugestiva de una posible artritis reumatoide temprana en etapa preclínica. Y recientemente, en esta década, se realizaron los nuevos criterios de clasificación para la artritis reumatoide, que ya conocemos, y los pacientes que van a entrar a la clasificación de estos criterios van a ser aquellos que tengan al menos una articulación inflamada, es decir, ya con sinovitis y sin otra causa aparente. Es decir, que no se haya ocasionado un traumatismo, que no haya habido una condición como una infección previa o algo que nos pudiera estar relacionando a la inflamación de esa articulación con una causa posible ya conocida. Si no se sabe de un antecedente traumático, ni una infección previa, ni otra causa que lo justifique, entonces el paciente entra dentro de estos criterios y van a involucrar el número de articulaciones inflamadas, ya sea que damos un puntaje de 0 a 5, entre más articulaciones inflamadas, mayor puntaje. Asimismo, las articulaciones involucradas tienen que ser las pequeñas articulaciones como las manos y los pies. La serología, tenemos los anticuerpos positivos, factor reumatoide y APCA positivo, entre mayor positividad, mayor puntaje. Asimismo, reactantes de fase aguda, como son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, entre más positivos estén, se da también mayor puntaje. Y la duración de los síntomas es importante también, menos de 6 semanas, 0 puntaje, más de 6 semanas, se le da un punto. Necesitamos más de 6 puntos en total para poder clasificar a los pacientes con una artritis reumatoide establecida o probable. Existen diferentes manifestaciones articulares en artritis reumatoide que debemos de tener a consideración. Las principales son que afecta pues, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales
de las manos, así como los carpos. Puede atacar cualquier articulación, sin embargo, estas articulaciones son las que se encuentran más afectadas, ocasionando, si no se trata a tiempo, pues ocasionando un daño estructural irreversible, como son los cambios que vemos en esta imagen, las deformidades conocidas como son en Z del pulgar o la deformidad en boutonniere de los dedos o en cuello de cisne, cualquiera es el caso. Asimismo, las articulaciones de los pies, ocasionando una gran deformidad y una discapacidad o invalidez de los pacientes. Tenemos las pruebas radiográficas, que lo que se espera es no llegar a ver estos destrucción articular y daño y estos cambios radiográficos, ya que cuando se llega a esto, la subluxación de los dedos, disminución de los espacios articulares, erosiones importantes, esclerosis, existe a ver, pues ya es una artritis muy avanzada. Tenemos que la artritis reumatoide no afecta la columna, sin embargo, sí se ha visto una relación en la articulación atlantoaxial, ocasionando un panus o bien una subluxación atlantoaxial y una enfermedad neurológica importante a este nivel. También puede llegar a ocasionar lo que conocemos como vasculitis reumatoide, que es, aquí vemos unos puntos de vasculitis unguial o en los dedos, asimismo nódulos reumatoides en los dedos. Estos también son nódulos reumatoides que también se llegan a presentar. Sin embargo, no solamente afecta a las articulaciones, también tenemos otras manifestaciones extraarticulares como son a nivel de ojos, ocasionando una escleritis o una queratoconjuntivitis zika, afectando los vasos sanguíneos, causando una aterosclerosis temprana e infartos tempranos, derrames pleurales. Y más recientemente se ha visto un incremento en la afección pulmonar, ocasionando una enfermedad pulmonar intersticial con daño severo y un peor pronóstico de la enfermedad. Asimismo, cuando se acompaña de esplenomegalia, lo que conocemos como el síndrome de Felty, afección en la médula ósea con anemia o trombocitosis, disminución de la densidad mineral ósea, como causando osteoporosis, una vasculitis cutánea o la formación de nódulos cutáneos, y afección también a nervios como la mononeuritis múltiple en casos muy severos. Por todo lo anterior, es importante establecer nuevas vías de diagnóstico temprano de la enfermedad. Este es más o menos un esquema que se ve de semanas a meses desde que el paciente presenta síntomas iniciales de la enfermedad y cómo va desarrollándose en el tiempo para finalmente pues, tener una evaluación por el reumatólogo y una valoración alternativa que lleve menos tiempo para tener un diagnóstico más temprano de la enfermedad, ya sea una evaluación rápida en un triage de 5 minutos, el mismo día ser evaluado o lo más pronto posible por un reumatólogo, si no es posible, pues iniciar un tratamiento, ya que el tiempo ganado pues da como resultado un logro más rápido de buenos resultados, regreso al trabajo temprano, la reanudación de las actividades con la familia, el ocio y una mejor calidad de vida y participación de los pacientes. Paul Emery y colegas han desarrollado algunas reglas para la derivación de los pacientes con artritis temprana hacia un reumatólogo, y es cualquiera de los siguientes. Si un paciente tiene 3 o más articulaciones inflamadas, si el paciente puede tener al menos una prueba de compresión metacarpofalángica o metatarsofalángica positiva para provocar dolor, lo que ya vimos la prueba de squeeze, rigidez matinal de 30 minutos o más en las articulaciones relevantes, lo que ya vimos, manos y pies principalmente, síntomas articulares sobre todo de más de 6 semanas, pero de menos de 6 meses, y al menos una prueba serológica anormal, ya sea reactantes de fase aguda o bien anticuerpos positivos como factor reumatoide y APCA positivos. Cualquiera de estos, pues referir inmediatamente al paciente o bien iniciar un tratamiento. Y hablando del tratamiento, tenemos varias opciones de tratamiento para la artritis temprana que se pueden dar en el primer nivel, ya que es tarea del médico, pues tratar el dolor, la inflamación y la rigidez del paciente con intervenciones eficaces. Para esto tenemos 3 modalidades que cualquier clínico debe abordar en pacientes con AR temprana, como son el uso de analgésicos, de corticosteroides
y el uso también de fármacos. Tenemos que la artritis reumatoide, dentro de los primeros tratamientos que se utilizan, pues son el empleo de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, que únicamente pues van a mejorar los síntomas de dolor, pero no van a interferir sobre un cambio en la evolución de la enfermedad, ni mucho menos pues van a ser útiles para evitar la progresión o daño articular. Solamente van a mejorar síntomas como el dolor y la rigidez. Los glucocorticoides, estos pues nos van a ocasionar un estado de inmunosupresión no específica y un rápido desinflamación, pero los efectos a largo plazo no van a ser suficientes para mantener el estado de remisión de la enfermedad o de no inflamación. Por lo tanto, se utilizan las drogas modificadoras de la enfermedad o los fármacos. Estos van a interferir con los signos y los síntomas de la artritis reumatoide, teniendo como objetivo pues prevenir el futuro daño articular y la inflamación. Y también asimismo el tratamiento no farmacológico, debemos educar al paciente siempre para tener modificaciones sobre todo en el estilo de vida, en el dejar el tabaquismo, el ejercicio, tener un peso ideal y sobre todo pues la adherencia al tratamiento para evitar cualquier procedimiento quirúrgico en el futuro. Y los reumatólogos utilizamos para este tipo de tratamientos o para los objetivos de tratamiento la estrategia T2T o la estrategia Target to Treat del inglés, en el cual tenemos dos objetivos principales en los pacientes con artritis reumatoide activa, que es pues lograr la remisión y mantener la remisión a lo largo del tiempo, o bien, si no podemos mantener la remisión, al menos un bajo nivel de actividad y mantener este nivel de baja actividad en el tiempo. Tenemos que este es el objetivo, vamos a tener consideraciones a tratar del paciente, como son las comorbilidades y otros factores del paciente para adaptar la terapia de acuerdo a la actividad de la enfermedad. Vamos a estar revisando idealmente al paciente de cada 1 a 3 meses hasta que se logre la remisión completa. Y bien, después de que se logre la remisión, pues valorarla por lo menos cada 6 meses para mantener la remisión. Si no es posible, pues lo mismo, las mismas valoraciones de 1 a 3 meses, considerando una baja actividad de la enfermedad y posteriormente considerarla a los 6 meses para mantener esta misma disminución de la actividad o la baja remisión de la baja actividad de la enfermedad. Y todas las decisiones terapéuticas que vayamos a tomar tenemos que compartirlas con el paciente, o sea, el paciente tiene que ser partícipe del tratamiento que vamos a elegir para ver cuál es el que más conviene a sus necesidades también. Tenemos diferentes criterios de mejoría, también utilizamos muchas escalas de medición. Dentro de las más importantes, pues vamos a hacer un conteo articular. Siempre contamos articulaciones inflamadas, articulaciones dolorosas y lo vamos a ir comparando en las visitas del paciente. Tenemos también mejorías en comparación con 3 de las siguientes variables, 5 variables que se toman en cuenta, como son una evaluación global del paciente en una escala visual análoga, asimismo una evaluación global del médico, una puntuación del dolor por el paciente, de la función física o un puntaje en la calidad de vida, así como también reactantes de fase aguda, como son la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular. Estos 5 factores o 5 variables los vamos a meter a unas escalas de medición por medio de calculadoras o de algoritmos que se conocen como el DAS28 o el CDAI o el SDAI, lo cual nos va a dar un puntaje. Y tenemos que cuando tenemos una mejoría del 20%, o lo que conocemos como ACR20, es una respuesta que nos va a implicar una mejoría en el número de articulaciones inflamadas y dolorosas y en al menos 5 de los criterios antes mencionados, y lo mínimo que vamos a tener para requerir la respuesta va a ser una ACR50 o lo ideal una ACR70, o sea, un 70% de mejoría o bien un 50% de mejoría.
De esta manera, pues vamos a tomar en cuenta los criterios de remisión o de baja actividad de la enfermedad de cada uno de nuestros pacientes. Y por último, vamos a ver sobre las nuevas guías de tratamiento del American College of Rheumatology que se establecieron en el 2021. Tenemos que el Colegio Americano de Reumatología va a actualizar periódicamente las guías de práctica clínica para el manejo de la artritis reumatoide y van a abordar lo siguiente: el uso de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales, sintéticos convencionales, como son el metotrexato, la lefunomida, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, el uso de fármacos biológicos, como son los anti-TNF, los anti-interleucina 6, los anti-CD20 y finalmente los fármacos sintéticos específicos, como son los que les mencionaba al inicio sobre la fisiopatología, lo que intervienen en las moléculas pequeñas o los inhibidores de las JAK sinasas. El uso de glucocorticoides, el uso de todos estos medicamentos en ciertos casos de alto riesgo y el uso de vacunas y tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento, los analgésicos, pues el objetivo inicial es minimizar el dolor, la inflamación y el deterioro funcional. La terapia analgésica se puede utilizar en la dosis eficaz más baja, observando obviamente pues los límites impuestos por las comorbilidades y las contraindicaciones que puedan tener nuestros pacientes, ya que como el dolor es una característica frecuente en la artritis reumatoide temprana, se relaciona con mayor frecuencia con la inflamación en lugar del daño. Por lo tanto, pues debemos evitar los analgésicos narcóticos o adictivos fuertes y están prohibidos usarlos en artritis reumatoide temprana. Como ya mencionamos, únicamente van a disminuir el dolor y la inflamación, pero no van a tener un curso sobre el desarrollo de la enfermedad o la remisión de la misma. Los corticosteroides se pueden lograr beneficios a corto plazo, ya sean inyecciones u orales en dosis bajas, en lo que se logra una respuesta con fármacos, lo que conocemos como terapia puente. Es primordial saber que los esteroides son muy buenos en agudo, pero son crónicamente peligrosos. Como estos son de venta libre y el paciente mejora, pues generalmente se usan a diestra y siniestra sin un conocimiento del uso de estos, ocasionando pues mayor índice de eventos y comorbilidades como son riesgos cardiovasculares, diabetes o desarrollo de osteoporosis temprana. Por lo tanto, aunque se crea que se van a utilizar dosis bajas, la cronicidad es lo que va a ocasionar el daño acumulado del uso de los corticosteroides. Y finalmente, pues el uso de los fármacos, ya sea los fármacos sintéticos, los que no son conocidos con un blanco conocido, como es el metotrexato, la sulfasalacina, la cloroquina, la hidroxicloroquina, y los que ya se conocen con un blanco, como son la leflunomida, que es la inhibición de la dihidrorato deshidrogenasa, así como los que tienen los sintéticos con un blanco establecido, como son los JAK sinasa, el baricitinib o el tofacitinib, y finalmente pues los biológicos como los anti-TNF, el tocilizumab o el anti-IL-6 o el anti-CD20 como el rituximab y otros fármacos biosimilares recientemente empleados también en el tratamiento de la artritis reumatoide. Estos son los blancos en la fisiopatogenia a los cuales se van a inhibir los diferentes mecanismos de acción de los medicamentos que ya mencionamos, como son el anti-TNF, los anti-interleucina 6, los JAK sinasa, los inhibidores del CD80, C86 como el abatacept, los anti-CD20 y finalmente los cambios que ha habido en los nuevos criterios de clasificación en las nuevas guías de tratamiento del 2021 en comparación con las del EULAR del 2019, tenemos que la primera línea de tratamiento ahora es dependiendo la actividad de la enfermedad del paciente, ya que si tenemos una baja actividad de la enfermedad podemos iniciar con hidroxicloroquina y ya si tenemos una actividad moderada o alta, pues iniciar con metotrexate, cuando antes siempre era, en ausencia de contraindicación, iniciar con uso de metotrexato. El uso de glucocorticoides, únicamente utilizarlos en lo que empiezan a hacer efecto los fármacos o lo que conocemos como terapia puente. Y antes pues se utilizaban al inicio en lo que se iniciaba la terapia con los fármacos.
Cuando tenemos una respuesta insuficiente a metotrexate, pues añadir un fármaco biológico o un fármaco de blanco específico, como son las moléculas pequeñas. Y antes solamente se dividían en aquellos que tenían factores de mal pronóstico, pues considerar otro fármaco, como añadir metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, etcétera, y solamente añadir cuando hubieron factores de mal pronóstico presentes, pues un biológico o un fármaco ya establecido. Ahora no. Ahora ya podemos, solamente falla metotrexato, iniciar luego con un biológico o con un blanco específico, como son las jaxinasas. Y para ir disminuyendo, o cuando tenemos ya un paciente en remisión persistente, pues lo que se considera ahora pues es continuar con todos los fármacos. Si ya se logró la remisión, pues considerar primero quitar metotrexato, pero no quitar el biológico ni los de molécula blanco pequeña. Y antes, pues primero era quitar los glucocorticoides, luego los biológicos, luego los de molécula pequeña y luego al final, pues los convencionales. Ahora no, ahora se sugiere continuar los convencionales, pero iniciar quitando metotrexato, no los biológicos. Y bueno, pues numerosos estudios han demostrado la ventaja de un tratamiento precoz y agresivo. El tratamiento puede mejorar dramáticamente la sinovitis del paciente, la calidad de vida, disminuir la destrucción articular y la futura necesidad de hospitalización y cirugía ortopédica. Existe una ventana de oportunidad crítica para diagnosticar y tratar la artritis reumatoide temprana tan pronto como sea posible. Por lo tanto, los pacientes deben de ser captados en los primeros 3 a 12 meses de su enfermedad para optimizar los resultados a largo plazo. Como conclusiones, pues la artritis reumatoide no es un diagnóstico de laboratorio, ya que hasta en el 20% de los pacientes son seronegativos. Debemos de sospecharlo en aquellas poliartritis que duren más de 6 semanas, que tengan pacientes con enfermedad aditiva simétrica, principalmente de articulaciones pequeñas. Obviamente, pues esto nos va a indicar más el inicio de la enfermedad. No esperarnos a las características clásicas, a nódulos, erosiones o deformidades, porque esto ya se ve en una etapa clínica tardía. Utilizar solamente los corticosteroides como terapia puente mientras se espera que los fármacos sean efectivos, e iniciar el tratamiento con fármacos o referirlos tan pronto como se haga el diagnóstico y como sea posible. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su amable invitación y por la participación, y pues espero las preguntas conforme se les vayan indicando. Muchas gracias.